¿Qué elementos son determinantes para la participación de un candidato presidencial en un debate? Antes de contestar esta pregunta, me gustaría enmarcar la importancia de las elecciones del 2006. Creo que son el conflicto electoral más importante de nuestro país. Y analizar, por ejemplo, el tema de los debates, es analizar un problema que ha estado oculto y que, al igual que el análisis de los spots, y se ha ignorado la importancia que tienen este tipo de mensajes y de proyecciones de las imágenes de los candidatos. Por ejemplo, el problema de los debates es un objeto que existe desde el 94 y al cual no se le ha prestado atención. No existe un solo artículo en México sobre los debates presidenciales y existirán cuando mucho 5 artículos en español en todo el mundo sobre este tema y mucho menos un libro en español sobre el tema. Entonces, aquí habría que contestar preguntas relacionadas con el 2006, como cuál es la importancia de los debates, qué papel pueden determinar en el resultado final de la elección, qué tanto influyen en la construcción de una imagen positiva, negativa de los candidatos. Entonces, creo que la elección del 2006 marca un punto importante en la transición a la democracia en México. Ha habido movimientos importantes, el movimiento del 85 a raíz de los sismos, en la cual la sociedad civil irrumpió y logramos impactar el sistema político con una serie de cambios en el sistema político. Claro que fue de una manera natural. En el 88 la formación del FDN con Cárdenas ya logró amenazar al partido hegemónico en el poder, incluso se habló de un fraude. En el 2006 hubo un grave problema. Teóricos de la talla de Samuel Huntington, que han analizado lo que él llama la primera, la segunda, la tercera ola de la democracia, analizándola de una manera muy puntual con indicadores que permiten calificar a un país como democrático o no democrático, poco democrático. Él dice que uno de los indicadores para ver si un país está en la democracia es la prueba de los 2 recambios. En el 2006, México, y particularmente el partido que estaba en el poder y el presidente en el poder, no respetaron esta regla de los 2 recambios, que plantea que aquel partido de la oposición, como fue el PAN, que logró llegar al poder después de varias décadas, donde no lo había logrado ningún partido o candidato de la oposición, se está obligado, para cumplir con las reglas de la democracia, con los indicadores internacionales, mundiales de la democracia, a ceder el poder a la oposición de manera pacífica y electoral y no poner ninguna resistencia al cambio. Creo que esto no fue el caso. Andrés Manuel López Obrador, el candidato opositor, en su discurso, desde que llegó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, acusó al gobierno del presidente en ese entonces, Vicente Fox, de estar detrás de un complot, maquinando una elección de Estado, desde los videoescándalos que fueron utilizados como tema discursivo y de imagen en su contra en la campaña y guerra negativa, y después con el proceso de desafuero y durante la campaña presidencial de enero a julio del 2006. Andrés Manuel López Obrador denunció un complot en su contra y una conjura del presidente y de las instituciones estatales para apoyar un candidato que era Felipe Calderón en ese momento, que era el candidato del partido en el poder. Entonces, la prueba de los 2 recambios no se verificó.
En este sentido tiene importancia problemas como, por ejemplo, los debates. ¿Qué importancia tienen mensajes como los debates o qué importancia tiene una campaña como la que se verificó en contra de Andrés Manuel López Obrador en los medios? Y sobre todo por el resultado tan apretado como se dio en ese momento. En ese sentido es pertinente preguntarse qué incidencia tienen los debates, cuál es su importancia y de qué manera pueden contribuir al triunfo de un candidato. Doctor, ¿cree que debe haber una legislación en el formato de los debates presidenciales? Los formatos han evolucionado de la misma manera que han evolucionado la construcción de los debates. Esto forma parte de la importancia de una tradición de cultura política y de cultura cívica de cada país que quiera ser democrático. Entonces, en este sentido es importante la verificación de debates, la participación de los medios en los formatos, pero, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, tenemos el caso donde los formatos de los debates casi los dirigen, los coordinan los medios. En nuestro país no ha sido el caso. Esto ha sido, desde mi punto de vista, muy positivo, que los candidatos y los partidos tengan control total sobre los formatos, porque hay diferentes formatos. Hay formatos que van donde los medios son los que construyen las preguntas, hay formatos donde en el público participan grandes líderes de opinión o expolíticos y ellos están integrados en el debate, etcétera, etcétera. Estos son debates que no creo que funcionen para nuestra realidad. Entonces, tal cual están los debates, yo creo que es importante legislarlos, es importante garantizar que existan, es el derecho a la oposición a tener derecho a un tiempo en los medios semejante al candidato del partido en el poder o al candidato, en el caso de los Estados Unidos, al presidente, y es importante garantizarlos como un producto de cultura política. Los debates son productos de la cultura política de un país que quiere tener sobre todo ciudadanos bien enterados, participantes y conocedores de la problemática de su país. Los debates constituyen una importante vitrina donde se presentan los candidatos a todo el país y donde plantean la imagen política, que es muy importante, y no tanto sus proyectos políticos ni la plataforma de su partido político, sino una imagen que es accesible al público, que no es muy conocedor, que no es lector de los diferentes periódicos, de los medios de comunicación. Entonces los debates, así como los spots, la publicidad política en los medios, constituyen un instrumento importante. Doctor, pues agradecemos su participación aquí en este espacio de libros y recomendamos ampliamente la lectura de este interesante libro, El framing de los debates presidenciales en México, 1994-2006. Muchas gracias, doctor.